Revolución en verde. Capítulo 46. Revelaciones. Hisashi estaba a punto de quedarse dormido cuando su celular sonó con una llamada de Katasio. Su celular personal, además. Hisashi se aseguraba de dejar encendido el celular del trabajo en todo momento, pero seguía sintiendo la necesidad de llamar a su línea personal. No fue el mejor comienzo para la conversación. Desde allí, no había intentado convencer a Hisashi de que su único hijo era, en lugar de un talentoso héroe en entrenamiento, un villano que había sido reclutado por el legendario ladrón de Don para infiltrarse en la UA. A partir de ahí las cosas fueron cuesta abajo. La primera reacción de Hisashi fue que esto tenía que ser una broma. Aunque no tuviera ningún sentido que O bromeara sobre algo así, y mucho menos pasada la medianoche, tenía que ser una broma. Una broma muy larga, interminable y nada graciosa. Después de todo, Izuku quizá no le estuviera sacando el máximo partido a su don, pero, en todo caso, era demasiado blando para ser un buen héroe, y mucho menos un villano. Por supuesto, no hablaba muy en serio sobre su teoría. Al parecer, Izuku había tenido un don particularmente inusual durante su examen final. El hecho de que su examen final hubiera sido contra Endeavor, precisamente, no se le había escapado a Hisashi, pero decidió abordar ese asunto en particular más tarde. A primera vista, el despertar de una peculiaridad no era del todo inesperado durante el tipo de entrenamiento de alta intensidad que realizaba OA. Más allá de eso, los despertares de peculiaridades eran, más o menos por definición, inusuales, sin importar qué fueran o cómo ocurrieran. Eran tan poco frecuentes que la comunidad científica de peculiaridades simplemente no contaba con datos suficientes para determinar qué se consideraba un despertar de peculiaridad estándar. Hisashi tuvo que admitir, sin embargo, que la descripción de O del incidente era extraña, incluso para los estándares del despertar de un don. Por otro lado, el propio don de Izuku ya era extraño, considerando lo tarde que se desarrolló. Para O, sin embargo, eso era solo una prueba más de que Izuku había sido corrompido por All for One. Según O, All for One le dio a Izuku su quirk de fuerza y lo recompensó por un trabajo bien hecho proporcionándole 2 quirks adicionales. Preguntas tontas como ¿qué hizo exactamente Izuku por All for One? ¿Por qué Izuku mató al protegido de All for One? ¿Por qué Izuku tardó tanto en usar estas nuevas peculiaridades? ¿Y qué villanía está cometiendo Izuku ahora que All for One está muerto? No recibieron ningún tipo de respuesta. Desafortunadamente, para convencer a O de que colgara el teléfono y dejara a Hisashi solo un momento, tuvo que aceptar considerar activamente esta absurda teoría. Ahora, Hisashi podría simplemente haberse vuelto a dormir y llamar a O por la mañana, diciéndole que había considerado la idea y que le parecía deficiente. Solo había 2 problemas con eso. Primero, a Hisashi le gustaba considerarse un hombre de palabra y se sentía inclinado a considerar seriamente la idea de O, aunque pareciera completamente absurda a primera vista. Segundo, y quizás más importante, O daba la impresión de querer preparar algún tipo de anuncio temprano por la mañana. Hisashi sabía que si intentaba volver a dormir, O simplemente lo llamaría de nuevo y lo despertaría. Así fue como Hisashi se encontró revisando los archivos de Garaki a la 1 de la mañana, en una habitación iluminada únicamente por el brillo de la pantalla de su portátil. Taro Yamada había sido increíblemente minucioso con los archivos que había tomado del ordenador del buen doctor, lo que inicialmente frustró a Hisashi. En realidad, solo quería la información sobre la creación de Nomu y quimeras, y la información sobre los programas de condicionamiento mental del doctor. Taro Yamada, sin embargo, se lo había llevado todo. Ahora, ante la paranoia de Katasio, Hisashi se alegró de tener tanta información, incluso las notas personales del Dr. Garaki. Era demasiado para analizar con eficacia, pero buscar el nombre de Izuku proporcionó algunas pistas iniciales interesantes. La primera parte provino de las notas de laboratorio de Garaki de cuando Izuku estuvo secuestrado. Al parecer, el doctor lo había sometido a varias pruebas y experimentos bastante invasivos, todo con el objetivo de comprender la peculiaridad del chico. Hisashi sintió una oleada de indignación recorrerlo al leer exactamente lo que Garaki le había hecho a su hijo, pero la reprimió. Necesitaba mantener la calma y la serenidad. No podía dejar que se dejara llevar por la ira. Por un lado, el hecho de que Garaki estuviera investigando el don de Izuku era una prueba débil de que All for One no le hubiera proporcionado su don inicial, al menos. Por otro lado, Hisashi sabía con certeza que Garaki y All for One no se revelaban el alcance completo de sus planes. Eso era dolorosamente obvio cuando le preguntaron a Garaki sobre los planes de All for One o las casas de refugio que aún pudieran estar en uso.
En este caso, Hisashi se inclinaba a creer que Garaki estaba investigando con el conocimiento y la aprobación de All for One. Sin embargo, su escritura tenía un tono que implicaba que Garaki desconocía de antemano el don de Izuku, pero que All for One sí lo sabía y no lo compartía. Y luego estaban los resultados. La emoción de Garaki por lo que descubrió en Izuku fue casi impredecible. Solo el interés de Hisashi por la ciencia de las peculiaridades le permitió seguir las divagaciones del doctor, ya que, en su entusiasmo, omitió muchos detalles que conectaban la historia. Uno de los puntos principales, sin embargo, era que Izuku, de hecho, no tenía ninguna peculiaridad genética. La historia de que había desarrollado un desarrollo increíblemente tardío era mentira. Hisashi sintió que se le encogía el estómago, solo un poco, pues comprendió plenamente las implicaciones de eso. Izuku debía haber recibido un don de alguna parte. Era imposible que lo hubiera manifestado por sí solo. Las únicas personas que Hisashi sabía con certeza que podían distribuir ese tipo de don eran All for One y el Dr. Garaki, y cada vez era más evidente que no había sido Garaki quien le había proporcionado su don a Izuku. Al leer más, el motivo de la emoción de Garaki se hizo más evidente. Al parecer, el don que Izuku había recibido había agravado un factor de don completo en su ADN, algo que superaba incluso los logros biomédicos de Garaki. Además, el hecho de que dicho factor de don era terriblemente similar al de All for One, y la implicación se hizo evidente. Ninguna prueba por sí sola habría sido suficiente, pero una vez que Hisashi lo analizó todo a la vez, empezó a inclinarse por la teoría de O. Aunque Hisashi cuestionaba muchas de las decisiones de Izuku, seguía sin querer creer que su único hijo estuviera cooperando con quizás el peor villano que el país hubiera conocido. Sin embargo, dado el trato que la generación actual de niños daba a los que no tenían don, fácilmente podía creer que Izuku hubiera tomado medidas desesperadas para conseguir uno, terminando en un lío que lo superaba. Volviendo al video que O le había enviado, Hisashi esperaba encontrar alguna evidencia de que las supuestas nuevas habilidades de Izuku fueran en realidad un despertar de su propia habilidad natural. Hisashi se decepcionó rápidamente al descubrir que las nuevas habilidades que Izuku había mostrado eran completamente diferentes de todo lo que su habilidad había demostrado anteriormente. El despertar de las habilidades, aunque poco comprendido, seguía generalmente cierta lógica. Las nuevas habilidades de Izuku parecían surgir de la nada. Con un profundo suspiro, Hisashi se dio cuenta de que había logrado convencerse de que Izuku había recibido al menos 3 dones de All for One, y posiblemente más que aún no se habían usado de forma evidente. Si bien eso no demostraba que Izuku hubiera estado en complicidad con el supervillano, ciertamente no pintaba un panorama alentador de la situación. Si bien no quería arrojar a su hijo a los lobos de los medios innecesariamente, tampoco quería permitir que una posible amenaza para la seguridad permaneciera en la UA indefinidamente. Hisashi sacó su teléfono a regañadientes para llamar a O. El hombre contestó tras el primer tono, obviamente esperando su llamada. ¿Y bien, Midoriya? ¿Qué te parece? La ansiedad en la voz de O era casi repugnante. Creo que has dado con algo, suspiró Hisashi. No estoy convencido de que sea un villano, pero tengo información que demuestra que es muy posible que haya recibido múltiples dones de All for One. Sea como sea, es algo que deberíamos descartar cuanto antes. ¿Qué fuentes de información? Os sonaba casi ofendido de que Hisashi estuviera haciendo su propia investigación. Ya no eres un espía, O. Cuanta menos gente supiera del flirteo del HPSC con el Dr. Garaki, mejor. Hay cosas que no puedo compartir contigo. O resopló molesto, pero se recompuso rápidamente. Estoy organizando una conferencia de prensa para mañana por la mañana. Sería mucho más emocionante si tú y tu esposa pudieran estar allí. Déjame hablar con ella, dijo Hisashi. Sabía que el secuestro de Izuku había arruinado la confianza de Inko en la HPSC, aunque O no quisiera admitirlo, pero pensó que podía usar su papel de esposo y padre una última vez. Rescatar a su hijo de una conspiración aún más profunda podría empezar a atraerla de vuelta. Me aseguraré de que esté conmigo. Llamada. Llamada. Toshinori gimió al darse la vuelta, recién despertado. Aunque había lidiado con las llamadas de las 3 de la madrugada durante décadas como un héroe, nunca las había disfrutado. Una de las pocas ventajas de su deteriorada salud y de sus últimas semanas de retiro oficial era que ya no tenía que estar de guardia a horas ridículas. Sin embargo, aún conservaba los reflejos que había desarrollado durante 4 décadas como máximo héroe y logró contestar el teléfono antes del tercer timbre. Buenos días, Yaji.
Nezu sonaba demasiado alegre para ser medianoche. Toshinori nunca había podido confirmar por sí mismo que Nezu realmente durmiera, y esto era solo una marca más en su contra. ¿Qué pasa, Nezu? La voz de Toshinori sonó grave incluso para sus propios oídos, y estaba demasiado cansado como para molestarse en intentar ser cortés con el director. ¿Conoce a un reportero independiente llamado Taneo Takuda? Si Nezu estaba molesto por la descortesía de Toshinori, no lo demostró. El nombre le sonaba vagamente, pero no le ponía cara. Había habido demasiados reporteros presentándose e intentando congraciarse con Olmig como para que los recordara a todos. Me suena, pero nada más. ¿Por qué es importante? Toshinori no estaba de humor para las típicas conversaciones de Nezu. Voy directo al grano. Nezu sonaba aún más animado que antes. Taneo Takuda ha trabajado con varias empresas de medios durante los últimos 20 años, pero nunca se ha establecido. Por eso, tiene una gran cantidad de contactos en la industria. Y lo que es más importante, ha accedido a mantenerme al tanto de lo que ocurre en los medios a cambio de información ocasional sobre cómo le va a Olmig como profesor. Sin duda, al principio del semestre hubo un gran revuelo por las clases de Olmig, pero en cuanto se hizo evidente que la UA cerraba filas con sus instructores, perdieron el interés rápidamente. Si se hubiera difundido alguna noticia sobre las habilidades docentes de Toshinori, o su ausencia, se recordó con tristeza, probablemente habría reavivado el interés. Dado que no había otra turba de reporteros asaltando las puertas de la UA, era obvio que este reportero independiente de Nezu no estaba publicando la información que le habían proporcionado. ¿Pero no se ha publicado nada? Había una razón obvia para ello, pero Toshinori no podía acceder a sus procesos mentales superiores en ese momento. Sentía que si hubiera tenido tiempo de despertarse aunque fuera 20 minutos, habría sido obvio. En efecto. Resulta que el señor Takuda es un fan de Olmig, más interesado en saber cómo le va como profesor que en compartir esa información con el mundo. Solo tengo que darle información interesante, pero sin importancia, y estará encantado de compartir conmigo cualquier cosa interesante que pueda escuchar. Ah. Toshinori debería haberlo sabido. Aunque no estaba seguro de cómo se sentía al ver que un fan suyo fuera usado por Nezu como espía. ¿Y qué te dijo? Mantener a Nezu centrado en el tema podía ser una tarea monumental incluso en el mejor de los casos. A las 3 de la mañana, parecía mucho más difícil. Que las imágenes de algunos de nuestros exámenes finales se han filtrado a varios periodistas. Entiendo que los periodistas de Showa-Isa, Ero News Network y Parago, entre otros, fueron los primeros en recibirlas. Toshinori frunció el ceño. Ero News Network estaba muy metido en el bolsillo del HPSC, Parago se centraba principalmente en héroes que no cumplían con sus ideales heroicos, mientras que Showa-Isa era principalmente antihéroe en general, siguiendo el ejemplo del partido Corazones y Mentes. Una extraña mezcla de organizaciones, sin duda. Mientras tanto, Nezu seguía algo reservado, así que Toshinori hizo la pregunta obvia. ¿Qué era la grabación? Nezu suspiró. Eran imágenes del final de la clase 1, a contra Endeavor. Se filtró todo, incluidas las imágenes térmicas. Confío en todo mi profesorado, lo que me indica que esta filtración provino del HPSC. El director O, en particular, estaba muy interesado en revisar todos los exámenes finales de primer año anoche. No puede ser que esté intentando anular los resultados de un examen final con una campaña mediática. A pesar de estar medio dormido, Toshinori no veía otra razón para filtrar esta grabación. Y presumir de lo cerca que estuvieron los jóvenes Midoriya y Todoroki de derrotar a Endeavor parece contraproducente para la HPSC, que quiere estabilizar la sociedad de héroes tras mi retiro. Ocurrió algo más durante ese examen, Yaji. Por primera vez en la conversación, el tono de Nezu se volvió más sombrío. Supongo que recordarías que tu sucesor despertó algunas de las peculiaridades del anterior portador. Por supuesto, pero O no sabe nada de eso. Exactamente, anunció Nezu con solemne seguridad. Así que imagina a qué conclusiones habría llegado al ver a Midoriya mostrar de repente no uno, sino dos dones completamente nuevos. La explicación que les dimos a sus compañeros sobre el despertar de los dones no resistirá un análisis riguroso, Yaji. Tú lo sabes. La sensación de pavor que se acumulaba en el terror de Toshinori fue suficiente para desterrar por completo los últimos restos de sueño de su organismo. Incluso si hubiera querido, Toshinori no creía que fuera capaz de volver a dormirse en ese momento. La HPSC solo conocía una fuente capaz de transferir dones de esa manera. All for One.
Si sospechaban que el joven Midori ya había recibido dones completamente nuevos, era natural que asumieran que había sido All For One quien se los había proporcionado. Aunque All For One ya estaba muerto, los informes sobre su fallecimiento habían sido muy exagerados en el pasado. Si la comisión creía que existía la más mínima posibilidad de que aún estuviera vivo y trabajando a través de Izuku, le harían pasar un infierno al pobre chico. Lo van a pintar como un villano, gruñó Toshinori. No lo permitiré. Yo tampoco, Yaji, respondió Nezu. ¿Tienes un plan? No era una pregunta. Nezu siempre tenía un plan. ¿De qué se trata? ¿Cómo puedo ayudar? Era arriesgado ofrecer apoyo incondicional a uno de los planes de Nezu, pero por el joven Midoriya, Toshinori estaba dispuesto a correr cualquier peligro. La solución más sencilla sería que tú y Midoriya anunciaran la verdad sobre One for All. El señor Takuda me ha informado de que mañana por la mañana hay una conferencia de prensa urgente de HPSC, probablemente sobre este mismo tema. Si pudieran anunciarlo antes, mucho mejor. Toshinori tragó saliva con dificultad. Había pasado gran parte de su vida ocultando la existencia de One for All. Ahora, simplemente revelar la verdad completa sobre su antiguo don le revolvía las entrañas. Cierto, All For One había muerto, así que una de las razones para mantenerlo en secreto ya no existía. Sin embargo, la preocupación de que alguien intentara quitárselo a su portador seguía siendo tan relevante como siempre. Sin embargo, al final, la decisión ya no era suya. Uno para todos era el don del joven Midoriya. El hecho de que hubiera manifestado al menos 3 de los dones de los usuarios anteriores lo demostraba con creces. Entiendo, respondió Toshinori lentamente. Pero el Kirk ahora es del joven Midoriya. Lo que discutamos, si acaso, es asunto suyo. Sin embargo, si da su consentimiento, le explicaré todo lo necesario. Nezu tarareó, pensándolo bien. Creo que Midoriya lo entenderá y estará de acuerdo. Empezaré a organizar una rueda de prensa para esta mañana. Si he adivinado el plan del HPSC, Toshinori estaba seguro de ello, entonces nuestra conferencia empezará poco antes que la suya. Esto significa que tendremos que hablar con Midoriya cuanto antes. Recovery Girl enfatizó que necesitaba descansar para lidiar con el agotamiento de su don, señaló Toshinori. Incluso Nezu se resistía a contradecir las órdenes de Recovery Girl. Se despertó ayer por la noche y regresó directo a su dormitorio para descansar más. ¿A qué hora podríamos obtener una decisión suya y aún así asistir a la conferencia de prensa? 6 de la mañana. Menos de 3 horas. Mejor que nada, al menos. Lo llamaré entonces. Normalmente ya está despierto para entrenar. El comportamiento madrugador de Toshinori se le había contagiado al joven Midoriya. Si Toshinori conociera al chico, no se desviaría de su entrenamiento ni siquiera por las lesiones del día anterior. Fantástico. Mientras tanto, tengo unas imágenes bastante comprometedoras de Yoro y Musa para prepararme para una posible filtración. En algún momento, cuando este asunto de Midoriya se calme y prepare a los medios como corresponde. Y eso es solo la primera etapa de este asunto desagradable. Nezu soltó una carcajada ligeramente maniática antes de que Toshinori colgara el teléfono. Con suerte, el plan del director Nezu funcionó y no estaban dispuestos a revelar One for All sin ningún motivo. Llamada. Llamada. Izuku se revolvió bajo las sábanas, intentando silenciar su celular lo antes posible. Se había despertado hacía apenas unos minutos tras una larga y necesaria noche de sueño. A su lado yacía Kyoka, e Izuku quería evitar despertarla lo más posible. Para cuando ambos regresaron a los dormitorios el día anterior, ella estaba al menos tan cansada como él. Izuku no sabía exactamente cómo lidiaba con su audición mejorada mientras dormía, pero dejar su teléfono sonando demasiado tiempo le parecía una mala idea. Desafortunadamente, Izuku y Kyoka habían estado durmiendo juntos, y su brazo izquierdo quedó atrapado bajo la cabeza de Kyoka. Ahora, además de preocuparse de que la alarma del teléfono despertara a Kyoka, tenía que preocuparse por ser demasiado brusco en sus movimientos y despertarla de esa manera. ¿Cómo podría llegar al teléfono rápidamente sin perturbar el sueño de Kyoka? ¿Y si la llamada era importante? ¿Debería salir de la habitación para hablar? ¿O sería más molesto que quedarse en la cama hablando en voz baja? ¿Y qué tal? Green, deja de murmurar y simplemente contesta el teléfono, gritó la voz soñolienta de Kyoka. Izuku parpadeó antes de soltar a Kyoka y agarrar el teléfono.
Pensaba que había mejorado en controlar su hábito de murmurar, pero al parecer, cuando se cansaba, seguía recurriendo a sus viejas rutinas. Al menos había estado murmurando sobre algo considerado, y no sobre lo bien que se veía Kyoka y lo bien que se sentía dormir con ella y poder abrazarla toda la noche. Verde. Kyoka volvió a hablar, esta vez más nervioso. ¿Había estado murmurando otra vez? ¿El teléfono? Ah, cierto. El identificador de llamadas decía Olmig, e Izuku gritó de sorpresa por haber ignorado a su mentor durante tanto tiempo. Después de arruinar su carrera, lo mínimo que podía hacer era contestar el teléfono con prontitud. Ah, joven Midoriya. Espero no haberte despertado. Olmig habló en cuanto Izuku respondió. No, solo me tomó un minuto llegar al teléfono, respondió Izuku, maldiciendo el resurgimiento de su tartamudez. Fantástico. Necesitamos hablar, cuanto antes mejor. Se trata de tu don. Eso despertó a Izuku de golpe. ¿Olmig iba a pedírselo de vuelta? Izuku ni siquiera estaba seguro de si diría que no si se lo pedían. El director Nezu y yo vamos a tu habitación ahora mismo. ¿Estarás disponible en 5 minutos? Al parecer, Kyoka estaba más despierta de lo que Izuku creía, pues se levantó de la cama de un salto ante esa pregunta. Si bien no era motivo de expulsión ser sorprendida en la habitación de Izuku tan temprano, sin duda suscitaría preguntas que ninguno de los dos quería responder en ese momento. Debería. Izuku estaba algo distraído mientras Kyoka intentaba empacar rápidamente todas sus cosas y ponerse la ropa de diario. Por desgracia, la única ropa que tenía era el uniforme escolar del día anterior. Bien. Olmig parecía algo sin aliento. Si lo que había dicho antes era cierto, probablemente estaba caminando hacia los dormitorios en ese preciso instante. Sin embargo, el simple hecho de que una caminata rápida fuera suficiente para dejarlo sin aliento le pesaba en la mente a Izuku. La burla de Endeavor de ayer debió haberlo afectado más de lo que creía. Ah, y una cosa más. Hazle saber al joven Hir que no tiene que ir a ningún lado. Creo que tendrá una valiosa opinión. Izuku y Kyoka se quedaron paralizados. Kyoka giró lentamente la cabeza para mirar el teléfono de Izuku con una expresión de creciente horror. Todos sus sentimientos de autorrecriminación se esfumaron. Izuku dejó de intentar hablar por un segundo y respiró hondo para recomponerse. ¿Qué quieres decir con que N no tiene que ir a ningún lado? Obviamente no está aquí ahora mismo, jaja. Acabo de despertar. Olmig rió entre dientes con su voz grave. Puede que sea viejo, joven Midoriya, pero no soy estúpido. Y tú, desde luego, no eres astuto. Izuku quiso defenderse, pero ni siquiera se atrevió a pensar en las palabras, y mucho menos a decirlas. Esta conversación tratará sobre tu don y si revelarlo al público y cuánto. La posición de la joven Hir en tu vida y su conocimiento de tu don la convierten en una parte esencial de esta reunión. Solo asegúrate de que esté decente y de que lleves puesto tu uniforme escolar. No tenemos mucho tiempo. Así, Olmig terminó la llamada. Incluso cuando la línea se cortó, Izuku sintió que un rubor le inundaba el rostro ante la insinuación, y vio que Kyoka sufría de igual manera. Pensaban que habían estado manteniendo las cosas relativamente en secreto, y Olmig simplemente asumía que habían estado cometiendo actos que los obligarían a ser indecentes. No es que Izuku no hubiera fantaseado con ese tipo de actividades, claro. Pero había una gran diferencia entre la fantasía y la vida real. Él y Kyoka habían tenido una conversación sobre el tema y, aunque había sido una de las conversaciones más emocionantes e incómodas de su vida, habían acordado ir más despacio, al menos por ahora. Sabían que habría progreso en el futuro, pero por ahora, besarse y abrazarse era más que suficiente para ellos. La habitación de Izuku quedó en silencio mientras ambos se vestían rápidamente, sin saber exactamente cuándo aparecerían Olmig y Nezu. Apenas 3 segundos después de que Kyoka terminara de ayudar a Izuku con su corbata, llamaron a la puerta. «Joven Midoriya». La voz de Olmig se oyó apagada a través de la gruesa puerta. Tras respirar hondo y recibir un beso tranquilizador de Kyoka en la mejilla, Izuku avanzó con paso firme y abrió la puerta. Olmig estaba en el umbral con un traje a su medida, la primera vez que Izuku lo veía desde camino. Durante mucho tiempo, se había conformado con seguir usando los trajes extra grandes que solo había logrado realzar con sus músculos. Un traje a la medida de sus nuevas proporciones le daba, por primera vez desde que lo conoció, un aspecto casi saludable.
Sus ojos aún estaban hundidos en el cráneo, pero había en ellos una chispa que Izuku reconoció de su época de héroe. Izuku se alegró de ver que el hombre se encontraba tan bien, pero aún sentía la persistente inquietud de haberlo obligado a este cambio. Hola, señor. Midoriya, señora. Hir. ¿Podemos pasar? Me temo que el tiempo apremia. El director Nezu llamó la atención de Izuku desde su posición cerca de la pierna de All Might. El director vestía un poco más formal de lo que Izuku había visto antes, pero claro, nunca había interactuado mucho con la quimera. Izuku les indicó que entrarán, pero antes de que lo hicieran, Nezu añadió. Y señor Shoji, por favor, no mencione habernos escuchado por ahora. Ya sabrá cuándo podrá hablar de esto. El mamífero miró fijamente a Kyoka por un momento, y ella se retorció ligeramente bajo su mirada. Él dice que sí. Al parecer, Kyoka no había pensado que Shoji pudiera o quisiera escuchar lo que sucedía en el pasillo. Por suerte, su amigo solía ser tranquilo y se guardaba todo para sí. Izuku estaba igualmente agradecido de que Shoji fuera el único chico con él en el quinto piso. Habría sido más incómodo tener que explicarles las cosas a otros chicos de la clase. Fantástico. Nezu entró en la habitación como si fuera suya. Desde cierto punto de vista, sí. En cuanto All Might cerró la puerta con llave, Nezu se volvió hacia Izuku con una mirada depredadora. Aunque solo 4 personas vivas fuera de esta habitación conocen los detalles de One for All, hay una sorprendente cantidad de personas que conocen a All for One y sus capacidades. Esa no fue una introducción que inspirara confianza en Izuku. Kyoka pareció darse cuenta y le tomó la mano para apretarla en un gesto de apoyo silencioso. Teniendo eso en mente, me gustaría que respondieras una pregunta hipotética. ¿Cuál esperas que sea la reacción general a tu examen final contra Endeavor? Los pensamientos revoloteaban por la mente de Izuku a una velocidad insospechada, con docenas de posibles resultados. Vagamente, era consciente de que estaba murmurando de nuevo, pero nadie más en la sala parecía dispuesto a detenerlo. Mal. La voz de Izuku lo sorprendió incluso a él. Nezu le indicó que continuara, mirándolo fijamente en todo momento. Se supone que soy un Nomu. O que recibí dons de All for One de alguna otra forma. En efecto. Nezu parecía complacido. Otra hipótesis. ¿Cuál sería la mejor manera de disipar esas ideas erróneas? Esta vez, Izuku no necesitó pensar mucho. Detective Tsukauchi. O alguna otra peculiaridad que diga la verdad. ¿Pero qué verdad estarías diciendo? Las medias verdades pueden ser tan condenatorias como cualquier otra cosa, dependiendo de tu público. Incluso la verdad completa puede ser tergiversada y engañosa. La mirada de Nezu se clavó en el alma de Izuku, buscando algo que Izuku no podía adivinar. Esto no es hipotético, ¿verdad? La voz de Kyoka rompió el hechizo bajo el que Nezu lo había sometido, e Izuku se sacudió para volver a la conciencia. Desafortunadamente no, joven Hir, respondió All Might. Las imágenes de tu pelea contra Endeavor se han filtrado a varios medios. El HPSC ha programado una conferencia de prensa para hablar al respecto a las 9. Si queremos adelantarnos a esto y disipar cualquier duda sobre si el joven Midoriya es un agente de All for One, voluntariamente o no, debemos actuar con rapidez. Y entonces la pregunta es, Midoriya. Nezu no dejaba de mirar a Izuku con intensidad en el rostro. ¿Estás dispuesto a decir la verdad necesaria para detener esto de inmediato? One for All. La voz de Izuku era apenas un susurro. Necesitaría contarle al mundo sobre One for All. Nezu asintió levemente. Todos sabrían todos los detalles de cómo le había fallado a All Might, cómo había arruinado su carrera. Si hubiera gente como Endeavor dispuesta a culpar a Izuku solo por haber sido rescatado, ¿cómo reaccionarían al saber que Izuku incluso había tomado su don? Esta no es una decisión que se pueda tomar a la ligera, joven Midoriya, intervino All Might. Y no solo te afecta a ti. Incluso con All for One muerto, todavía hay gente que querría obligarte a renunciar. Te convertirías en un objetivo. Podrían intentar atacarte a través del joven Hir. O de cualquiera de tus compañeros. O de tu familia. No dejes que te detenga, interrumpió Kyoka bruscamente a All Might, apretando la mano de Izuku en señal de apoyo. Ser un héroe siempre iba a ser peligroso, y sabía que eras un imán de peligros incluso antes de que empezáramos a salir. Todos en nuestra clase somos iguales. Es tu decisión, Izuku. ¿Y si digo que no? Izuku apenas podía procesar lo que pasaba frente a él mientras se sumía en un debate interno.
Sintió que Kyoka se estremecía ante la pregunta, aunque intentaba disimularlo, y se dio cuenta de que Olmig tenía dudas al respecto. Nezu, sin embargo, no vaciló en su mirada. Tenemos a Eraserhead y a Recovery Girl listos, ambos dispuestos a hablar sobre tu personaje y tu don bajo el control de la verdad. Aunque Recovery Girl conoce One for All, también tiene la experiencia suficiente para que suene como un don único y natural y lo apruebe. Por un momento, Izuku parpadeó sorprendido. Que Eraserhead hablara bien de él parecía descabellado, casi increíble. Una parte morbosa de Izuku quería optar por esta opción, en parte para evitar que recaiga más culpa por el retiro de Olmig sobre sus hombros y para que Kyoka estuviera a salvo, pero sobre todo para ver qué podía decir Eraserhead de él con un don bajo el control de la verdad. Sin embargo, cuanto más lo pensaba, más llegaba a la conclusión de que no funcionaría. Por muchas verdades que le echaran, cualquiera que hablara de su don, aparte de él mismo, podría ser descartado por haber recibido información errónea o por estar equivocado sobre la situación. Ningún elogio de sus maestros disuadiría a quienes quisieran creer algo negativo sobre él. Más allá de eso, Izuku ya era objeto de escrutinio público. Había ganado el festival deportivo, había sido secuestrado en un ataque villano muy publicitado y se había salvado en una operación aún más publicitada que condujo directamente a la retirada de All Might. Cualquiera que quisiera culparlo, con razón, por la retirada de All Might ya lo estaba haciendo. Añadir los detalles de One for All probablemente no cambiaría a mucha gente. Cualquier esperanza de anonimato para él se había esfumado hacía semanas. Por lo tanto, Kyoka, su familia y sus compañeros de clase estarían bajo escrutinio en cuanto su relación se hiciera pública, independientemente de si la gente sabía de One for All. Lo haré, susurró Izuku al principio, dudando en romper el silencio en la sala, pero luego continuó con más seguridad. Lo haré. ¿Cuándo es nuestra conferencia de prensa? ¿Tendré tiempo para prepararme? ¡Excelente! Nezu sonrió ampliamente, con una sonrisa sorprendentemente humana en su rostro. Olmig se desplomó un poco, con una mezcla de emociones reflejadas en su rostro. Que Izuku aceptara tan rápido compartir el secreto que había protegido durante toda su vida debió de haberlo afectado profundamente. Izuku no le dejó saber el revuelo tras esa decisión. Olmig había sido tan firme en su declaración de que su retiro no era culpa suya, que Izuku no quería recapitularlo en ese momento. La conversación que había tenido con los vestigios el día anterior también estaba presente en su mente, confundiendo aún más sus emociones. Sin embargo, los sentimientos de Olmig no se reflejaban en su voz, pues sonaba tan seguro como siempre. Hemos llamado a los periodistas y les hemos prometido que empezaríamos a las 8:50. Estaré a tu lado, así que no te preocupes por eso, muchacho. Ahora mismo, necesitas un curso intensivo de presentación en medios con Midnight. ¿Tengo tiempo de contárselo a alguien antes de la reunión? ¿A mis amigos? ¿A mi madre? Izuku no quería que nadie se enfadara con él por enterarse al mismo tiempo que el resto del mundo. ¿Tienes tiempo para quizás una sola llamada telefónica?, respondió Nezu, abriendo ya la puerta de Izuku y acompañándolo a salir. Izuku fue a llamar a su madre y, por primera vez, notó la multitud de llamadas perdidas que tenía desde aproximadamente las 2 de la mañana. Sin embargo, su respuesta fue directamente al buzón de voz. Antes de que pudiera volver a llamar, Midnight apareció para instruirlo sobre cómo tratar con la prensa, y no tenía tiempo para otras cosas. Inko miró fijamente las pantallas de televisión frente a ella, tratando de reconciliar las dos historias muy diferentes que se estaban contando. A su derecha, una pantalla le mostraba lo que sucedía a pocos metros de ella. El director Katasio acababa de informar al mundo sobre la existencia de un villano conocido como All for One y su don. Una parte de Inko estaba horrorizada de que este fuera el villano que había secuestrado a Izuku hacía tantas semanas, mientras que otra estaba aún más agradecida con Olmig por enfrentarse a un villano tan poderoso para salvar a su hijo. El director procedió entonces a mostrar imágenes del examen final de Izuku contra Endeavor, una estructura de examen que él mismo había presumido haber creado. Inko tuvo que recordarse a sí misma que Izuku, de hecho, había sobrevivido a este examen, aunque ver a Endeavor usar su don con desenfreno contra su hijo le puso los pelos de punta. A su izquierda había una pantalla que mostraba a Olmig, en su nueva forma encogida, sentado con Izuku a su derecha y el director Nezu a su izquierda, compartiendo finalmente todos los detalles de su don. O mejor dicho, compartiendo los detalles de lo que ahora era el don de Izuku.
Inko no habría creído siquiera que un don como este, One for All, pudiera existir, pero tras oír hablar del villano All for One, de dos fuentes, parecía algo más plausible. Se había hablado del origen de One for All, pero Inko solo había empezado a prestar atención casi al final. Dos pantallas distintas, dos historias distintas. El director pretendía retratar a Izuku como una amenaza existencial para el país, aunque él mismo lo desconociera. Un último intento de All for One por destruir la sociedad de héroes incluso desde el más allá. All Might, sin embargo, elogiaba a Izuku como una de las personas más heroicas que había conocido, una elección idónea para marcar el inicio de una nueva era en el heroísmo japonés. A Izuku Midoriya le diagnosticaron una ausencia de peculiaridades genéticas y médicas cuando tenía 4 años. Durante una década, nada cuestionó ese diagnóstico. Luego, en menos de 6 meses, desarrolló nada menos que 3 peculiaridades, 2 de ellas tras estar en las garras de All for One durante días. El director Yo había llegado al clímax de su discurso. Esto no puede ser una coincidencia. No puede desestimarse como un simple despertar de peculiaridades. La falta de participación de la UA en la más mínima investigación de estos acontecimientos sin precedentes es una clara señal de su estilo educativo. Durante 40 años aquí, protegiendo los corazones, las mentes y los cuerpos del pueblo japonés, era inevitable que mi carrera llegara a su final. Miguel habló desde la otra pantalla, con una voz profunda y llena de confianza y seguridad como nunca antes había escuchado Inko. Sin embargo, no dudo ni por un segundo que el joven Midoriya y sus compañeros me harán sentir orgulloso y continuarán con mi labor de mantener este país a salvo. Izuku miró a Olmiga con una mezcla de adoración, determinación y tristeza en los ojos, con lágrimas amenazando con desbordarse en cualquier momento. En ese instante, al ver esa mirada de pura devoción hacia Olmig, mezclada con desesperación por su jubilación, Inko supo que pantalla mostraba la realidad. Su hijo, su único bebé, jamás iría tan lejos como para buscar a un villano que le otorgara dones. Y aunque Izuku había amado a Olmig toda su vida, esa mirada que le había dirigido hablaba de algo más profundo. Algo así como recibir una peculiaridad. Algo así como ser su sucesor. Hisashi tiró de su manga intentando llamar su atención, y ella casi le arranca la cabeza de un mordisco. Solo cuando recordó que estaban tras bambalinas, a punto de salir en televisión en directo frente a todo el país, bueno, la mitad que no veía a Olmig, se contuvo. Verbalmente, al menos. Después de todo, era culpa de Hisashi que ella estuviera allí. Había dicho que Izuku posiblemente había sido afectado por el don de un villano, que su examen final era motivo de preocupación. Según él, solo tenía que presentarse y estar de acuerdo con los argumentos del HPSC. Incluso después de estar presente cuando Izuku se despertó ayer por la tarde, seguía queriendo protegerlo como pudiera. Inko no sabía por qué había creído en Hisashi en primer lugar ni por qué pensaba que él deseara algo siquiera parecido a ella. Después de todo, no había mostrado ninguna preocupación especial por Izuku desde su regreso al país, prefiriendo concentrar todo su tiempo y energía en progresar en su carrera en la HPSC. Por una vez, Inko pensó que tal vez estaba usando sus contactos para asegurarse de que Izuku estuviera sano y salvo, que tal vez la gravedad de la situación sería suficiente para obligarlo a actuar como un verdadero padre, pero no. Esto era solo otro plan para mejorar la posición de Hisashi, esta vez usando a su propio hijo como una pieza más del tablero. Fue la gota que colmó el vaso. Inko no estaba segura de cuándo había estado tan enojada por última vez. Agradecida de que su don no tuviera indicios visuales, Inko tiró con fuerza de varias partes extremadamente sensibles de la anatomía de Hisashi. A su pesar, soltó un pequeño jadeo al sentir la repentina tensión. Toda esta conferencia de prensa es repugnante. ¿Acaso hablaste con Oa antes de organizar esto para difamar a tu propio hijo? No le dio a Hisashi la oportunidad de responder. Claro que no. Así que cuando salgamos a hablar, yo hablaré, tú asentirás y me apoyarás. ¿Entiendes? La mirada de Hisashi era feroz y salía humo de sus fosas nasales, pero otro tirón firme con su don lo hizo aceptar. Justo a tiempo, justo cuando la directora O les hacía señas para que subieran al escenario. Si bien el plan era que Hisashi subiera al podio y compartiera todos los detalles posibles de su propia investigación sobre Izuku, Inko se acercó con confianza al micrófono. Con el rabillo del ojo, vio la confusión de la directora O, pero la ignoró. Solo necesitaba concentrarse en lo que sabía que tenía que decir y decirlo antes de perder la confianza. Me llamo Inko Midoriya, este es mi esposo, Hisashi Midoriya.
Nuestro hijo se llama Izuku Midoriya, y le hemos fallado como padres. Los únicos sonidos en la habitación, aparte de su voz, eran el arrastrar de pies y el destello de las cámaras al fondo de la sala. A Izuku le diagnosticaron que no tenía peculiaridad a los 4 años. Aquí todos conocen las estadísticas sobre las personas sin peculiaridad. Puede que representen el 20% de la población, pero esa cifra está muy centrada en los mayores. Izuku fue el único niño sin peculiaridad de su grado durante toda su educación. No lo trataron bien, ni sus compañeros ni sus profesores. Pasó por una fase, cuando tenía unos 7 años, en la que estaba convencido de que tenía una peculiaridad que simplemente se activaba por una extraña condición. Hizo lo imposible para intentar activarla. Intentaba comer todo lo que caía en sus manos, dar vueltas, saltar en una pierna, cualquier cosa que se le ocurriera. Inko tuvo que expresarlo bien para no parecer una madre que simplemente desestimaba cualquier crítica a su hijo. Todo niño sin peculiaridad pasa por algo similar, según tengo entendido. Si se tratara de cualquier otro niño, la idea de que buscara o se topara con un villano que pudiera proporcionarle una peculiaridad tendría sentido. Pero eso simplemente no es posible para Izuku. Era un tanto desconcertante no recibir ninguna respuesta sobre cómo se estaba recibiendo esto. En ese momento, lo único que podía hacer era seguir adelante. Ha estado obsesionado con los héroes y se ha dedicado a convertirse en uno toda su vida. Es imposible que busque esto conscientemente. Si pensara que había algo raro en el origen de su don, se lo habría dicho a alguien. Aunque quería un don, necesitaba ser un héroe y Sashi se puso rígido ante eso, por alguna razón, pero Inko volvió a tirar de su don. No necesitas confiar en mí. Puedes confiar en All Might. Él eligió a Izuku entre miles y miles de estudiantes de secundaria interesados en asistir a la escuela de héroes, por ser digno de un entrenamiento personalizado. Los criterios para este entrenamiento no se centraban en la fuerza de un don ni en la fuerza física, sino en la fortaleza de carácter. Además de eso, como acaba de explicar el director All for One era el némesis de All Might. Si el don de Izuku realmente hubiera sido proporcionado por el villano, All Might se habría dado cuenta. Habría sido imposible no darse cuenta. Así que tengo una opción. Puedo confiar en el director y el HPSC, o puedo confiar en All Might y en mi hijo. Cada vez que he confiado en el HPSC para mantener a mi hijo a salvo, han fracasado. Han hecho que su educación sea más peligrosa y ni siquiera intentaron rescatarlo mientras estaba secuestrado. Fueron All Might y el profesorado de la UA quienes lograron salvarlo. Mientras Inko hablaba, se dio cuenta de cuánto le había mentido el director prácticamente todo el tiempo que habían estado en contacto. Izuku había intentado contarle cómo el HPSC les estaba dificultando las cosas, aumentando el entrenamiento de combate e intentando interrumpir su preparación para el festival deportivo. ¿Cómo pudo no enterarse durante tanto tiempo? Mi decisión es clara. Confío en All Might. Y confío en mi hijo. Ha pasado demasiado tiempo desde la última vez. Gracias. Ignorando las preguntas repentinas de los periodistas en la sala, Inko se alejó del podio. Esta vez, no necesitó usar su don ni una sola vez para que Isashi la siguiera fuera del escenario. El director la miraba con rencor, pero Inko ignoró la discusión inmediata de él y de Isashi. En cambio, continuó alejándose del escenario con la cabeza bien alta. Sabía que tendría que esforzarse más para recuperar el perdón de Izuku, pero este era el primer paso. El presidente Takako Fujiwara no estaba contento. No. Eso fue un eufemismo. Si bien podían ser útiles al abordar cuestiones políticas, eran contraproducentes para la introspección. El presidente Takako Fujiwara estaba total y absolutamente furioso. Con efecto inmediato, Katasio ya no es director de educación y capacitación ni empleado de la Comisión de Seguridad Pública de Héroes. Anunció con voz entrecortada al puñado de miembros de la división que había logrado reunir con poca antelación. En su mayoría gerentes de nivel medio, con Yokumiru Mera como el único subdirector presente. Si bien ya figuraba en la lista de candidatos de Takako, su presencia simplificaba enormemente el siguiente paso. Asciendo al subdirector Yokumiru Mera al puesto de director interino de educación y capacitación. La búsqueda formal de un sustituto comenzará la próxima semana. Si bien la ley federal exige la búsqueda oficial de nombramientos de director en la HPSC, todos en la comisión sabían que casi siempre eran una pérdida de tiempo. Quien Takako quisiera que fuera el próximo director, sería el próximo director. Así de simple.
Y en este caso, Yokumiru Mera era uno de los pocos candidatos con las cualificaciones, la inteligencia y, sobre todo, la experiencia política necesarias para ocupar el puesto. Ponerlo como actor por ahora simplemente le permitió empezar a trabajar más pronto que tarde. Dada la cantidad de porquería que O acababa de dejarles, Mera necesitaría cada minuto libre para desenterrarlos. Hablaré con el director interino ahora. Los demás pueden retirarse. Habrá un anuncio oficial sobre el cambio de liderazgo en la próxima hora, más o menos. La voz de Takako no admitía argumentos. Algunos de los oficiales más tímidos y de mentalidad académica salieron por la puerta de inmediato, pero algunos olieron sangre en el agua y se quedaron esperando a ver si podían oír algo al salir. Después de todo, si un director podía ser destituido tan rápida y fácilmente, el siguiente estaría en su punto más débil justo al principio. Eso no fue una sugerencia. El rostro de Mera permaneció impasible ante el ligero arrebato de Takako, pero los demás miembros de la sala palidecieron y abandonaron la sala de inmediato. Aduladores llorones, todos ellos. Había una razón por la que la mayoría estaban en la segunda mitad de sus carreras sin haber superado sus puestos actuales. Tenían el deseo de ascender en la política, pero no la crueldad ni el talento para hacerlo. No había sido implacable a raudales, pero su talento para dirigir un departamento era muy deficiente. Lo único inteligente que había hecho había sido nombrar a Mera subdirector. Mera era quien se aseguraba de que los trenes llegaran puntualmente en el Departamento de Educación y Formación, de que las escuelas recibieran los fondos necesarios y de que los estándares educativos se mantuvieran altos. Era un testimonio de su gran capacidad organizativa el hecho de que hubiera logrado ascender tanto en el HPSC, a pesar de su extrema aversión a la política. Sin embargo, Takako era muy consciente de las preferencias de Mera en ese ámbito. No era difícil observar el patrón de qué escuelas y qué administradores recibían fondos discrecionales adicionales para darse cuenta de que sus prioridades eran diametralmente opuestas a las de O. En ese momento político, separarse de O y de sus planes educativos era la única medida que Takako podía tomar. Cuando la puerta se cerró tras el último gerente que salió de la sala, Takako aprovechó el momento para evaluar a Mera. Impresionaba por su agotamiento, tan desconectado del mundo por la cantidad de trabajo que O le había encomendado que no se molestaba en lidiar con problemas como la política. Incluso para alguien así, estar a solas en la sala con un furioso presidente de la comisión, ahora su jefe directo, debería provocar algún tipo de reacción. Mera, sin embargo, simplemente mantuvo la mirada fija en su rostro, con los párpados entrecerrados, casi sin hacer contacto visual. Su postura permaneció relajada, a punto de ser lo suficientemente informal como para ser reprendido. Había cierta astucia en Yokumiru Mera, y Takako se preguntó cuánto de lo que mostraba al mundo era una actuación. No hemos tenido el placer de hablar personalmente hasta ahora, comenzó Takako, controlando cuidadosamente su voz y su temperamento. Si sus sospechas eran ciertas, era una decisión de Mera. Permítame ser la primera en felicitarla por su ascenso. Gracias, señora presidenta, respondió Mera, aparentemente sincera. Antes de empezar, déjame aclarar algo. Tu actuación no me engaña. Los ojos de Mera se abrieron un poco al oír eso, y finalmente se encontró con la mirada de Takako. Para su crédito, Mera solo se encogió levemente ante la dura mirada de Takako. La presidenta ya había tenido suficientes evasivas con O. Quería asegurarse de empezar con buen pie con Mera. Pero eres, sin duda, la sustituta más competente para O, y lo que necesitamos ahora mismo es una mano firme al volante. No quiero dramas con la División de Educación y Formación, Mera. Cómo lo consigas depende de ti. Eso es todo por ahora. Mera hizo una reverencia, ligeramente más profunda que la que había hecho al entrar, antes de salir de la sala. Mera fue lo suficientemente inteligente como para comprender el subtexto de lo que decía Takako. No había destrozado la división por completo, y el presidente acababa de darle un cheque en blanco para que la limpiara como le pareciera conveniente. Si eso significaba que todos los compinches y cómplices de O se quedarían sin trabajo en las próximas semanas, que así fuera. Si Mera quería alterar radicalmente la trayectoria de la división para alinearla mejor con sus propios ideales de heroísmo, que así fuera. Takako quería tener mayor influencia en la formación de la próxima generación de héroes, pero sabía que intentar imponer más restricciones ahora solo iría en contra de ese objetivo. El plan de Isashi parecía tener posibilidades de dar frutos pronto, pero si no, dependerían de los héroes existentes y su efecto normalizador para impulsar el espíritu de la época en la dirección que Takako deseaba.
Bueno, todos los héroes existentes excepto uno. Mientras las conferencias de prensa matutinas se centraban en los detalles del examen administrado por Endeavor, Takako también se enteró de que el examen de Yoro y Musa también se había descarrilado. Echó un vistazo a la grabación y quedó horrorizada por lo que vio. El nivel de brutalidad que había mostrado podría haber sido apropiado al capturar villanos, pero estaba completamente fuera de lugar contra estudiantes de preparatoria. Aún no se había filtrado al público, pero conociendo a Nezu, casi seguro que se filtraría tarde o temprano. Una vez que lo hiciera, Yoro y Musa tendría que asumir la responsabilidad. Insinuar que el nivel de violencia de Yoro y Musa era obra de O ayudaría a controlar los daños, pero aún así tendrían que bajarlo bastante en la clasificación. Mientras no saliera nada más condenatorio sobre él, podría conservar su trabajo. De lo contrario, bueno, tenían procedimientos para casos como el suyo. Procedimientos que se estaban poniendo en marcha para lidiar con Katasio. Rikiya Yotsubashi creía tener un buen día. Las acciones de Denerat habían subido de forma pronunciada y constante a lo largo del día, ya que los consumidores observaban con más atención las empresas de soporte relacionadas con HPSC y encontraban sus productos algo deficientes. Showa Aisa Publishing estaba atrayendo más atención gracias a sus primeros informes sobre el caso de Izuku Midoriya. El hecho de que el chico acabara siendo el destinatario del don de All Might en lugar de un villano disfrazado diferenció a Showa Aisa de los demás medios de comunicación que habían publicado informes similares con antelación, ya que habían sido, con diferencia, los más comprensivos con él. Más allá de todo eso, el descontento general que había caído sobre el HPSC durante las últimas 24 horas brindó una excelente oportunidad de reclutamiento para el partido Corazones y Mentes. Su oposición, larga y bien publicitada, a la comisión resultó atractiva para quienes estaban decepcionados con esta por intentar desprestigiar al protegido de All Might. Claro que el hecho de que los radicales de Corazones y Mentes abogaran por la disolución de la Sociedad de Héroes en su conjunto desanimó a algunos, pero probablemente habría un aumento estadísticamente significativo en el apoyo al partido en las próximas encuestas. Con suerte, incluso podrían mantener esa ventaja en las próximas elecciones y obtener algunos escaños en la dieta. Finalmente, y lo más importante, el propio Ejército de Liberación de Meta podía esperar un aumento significativo en el reclutamiento por las mismas razones que el partido Corazones y Mentes podía esperar un aumento en el apoyo. El ejército ya contaba con 150.000 efectivos, pero cualquier aumento en el apoyo seguía siendo bienvenido. En definitiva, Rikiya debería haber tenido un buen día. 3 de las 4 principales ramas públicas del ejército tenían la fortuna a su favor, y el propio ejército esperaba más reclutas. Pero entonces Katasio se coló en su oficina justo antes de que Rikiya saliera a cenar. Rikiya habría esperado muy pocas personas en Deika que el exdirector. En primer lugar, hasta donde sabían los de fuera del ejército, Rikiya era simplemente el director ejecutivo de Denerat. Si bien era un puesto importante e influyente, probablemente no sería el primer lugar al que acudiría alguien ajeno al HPSC. En segundo lugar, si Katasio sospechaba que Rikiya era algo más que el director ejecutivo de Denerat, habría esperado que un grupo de héroes lo acorralara en casa, como mínimo. Que el exdirector viniera solo y deshonrado era lo último que Rikiya esperaba. Y así, aunque el día había ido bien, Rikiya se había perdido unas reservas de cena muy caras para sentarse a tomar el té con un hombre que no debería estar allí. Por fuera, Rikiya parecía tan sereno y seguro como siempre, pero por dentro estaba a punto de estallar de estrés. Por suerte, su control sobre su metahabilidad era lo suficientemente preciso como para asegurar que las señales externas de estrés, las manchas negras que le salían cada vez que la usaba, permanecieran ocultas bajo su ropa. La única diferencia entre el comportamiento actual de Rikiya y su humor habitual como director ejecutivo de Denerat era que no sonreía. Solo había unas pocas razones por las que O estaría allí, y ninguna merecía una sonrisa. Vayamos al grano, dijo Rikiya una vez que los dos estuvieron solos e instalados. ¿Por qué estás aquí? No iba a decir abiertamente que era extraño que un exdirector de HPSC buscara refugio en el grupo de villanos más grande del país, pero sin duda lo daba a entender. Katasio no era un hombre intimidante, todo aristas redondeadas y piel suave. La forma en que se inflaba intentando proyectar fuerza era casi risible. Sin embargo, el rubor en sus mejillas y el nervioso movimiento de sus ojos lo delataban. Me han hecho daño. Lo lógico es vengarme de quienes me hicieron daño.
Simplemente hice lo que me pidieron, y me echaron a la calle sin ninguna preocupación. Si el comportamiento del hombre no hubiera sido suficiente para divertir a Riquilla, su lenguaje recargado lo habría hecho sin duda. Aún así, no podía despacharlo sin averiguar cuánto sabía exactamente. Eso no responde a mi pregunta. ¿Por qué aquí? Degnerat fabrica fantásticos objetos de apoyo. Somos algo menos hábiles para la venganza. Riquilla le dio un toque humorístico a sus últimas palabras y adoptó una sonrisa sardónica, intentando que se interpretara como una burla. Sio ya estaba frustrado y nervioso, una burla bien colocada podría hacerle revelar algo que de otro modo preferiría mantener oculto. ¿Sabes exactamente de qué hablo, Redestro? Riquilla se aseguró de mantener la sonrisa, pero oír a un exmiembro de la comisión usar ese nombre le aumentó aún más el estrés. Un observador atento vería una o dos manchas de piel en su frente, pero no era un observador atento. Sé que algo grave está pasando aquí en Deika, y quiero participar. Así que así fue, ¿eh? Viendo las líneas generales de un movimiento y queriendo entrar sin pensar más que en su propio beneficio. Necesitaría unas habilidades únicas para que Riquilla siquiera lo considerara. Riquilla bajó el tono de voz hasta un tono apropiadamente amenazante y dejó que su sonrisa adquiriera un matiz siniestro. Digamos que tienes razón, que existe una vasta conspiración de la que apenas has arañado la superficie. ¿Qué tienes que ofrecer? ¿Por qué deberían arriesgarse contigo? Los ojos de O se abrieron de par en par ante el repentino cambio de tono antes de meter la mano en el bolsillo de su abrigo y sacar una pequeña memoria USB. Todo lo que sabe el HPSC, hasta el último rincón de sus servidores a los que tengo acceso, está aquí. Eso sí que fue interesante. Una tontería, pero interesante. Riquilla se levantó, con una sonrisa aún más forzada, y le tendió la mano a O. ¿Puedo? Con una sonrisa triunfal, O entregó su as bajo la manga. Riquilla se acercó rápidamente, no a su escritorio, sino a una computadora auxiliar que Felgod Incorporated había construido específicamente para tareas delicadas. No aparecieron alertas ni advertencias al insertar la memoria USB, aunque, incluso si las hubiera, la computadora no estaba conectada a nada. Los archivos que contenían abarcaban todos los aspectos de la estructura interna del HPSC, centrándose en los datos más privados y confidenciales. Un vistazo rápido reveló que la información sobre el ejército era ridículamente escasa. El nombre Redestro, una posible conexión con Degnerat y planes para vigilar a Deika. O realmente había apostado mucho en esta apuesta y probablemente estaba entusiasmado por sus pensamientos de victoria. Nada en la unidad parecía haber sido falsificado al principio. Riquilla podría pedirle a los técnicos de Felgod Incorporated que desarmen la memoria USB para asegurarse. Esta es una gran ofrenda, sin duda. Riquilla se volvió hacia O, y el alivio que inundó su rostro le ayudó a mantener una sonrisa genuina. Mientras se dirigía a grandes zancadas hacia donde estaba sentado O, Riquilla le tendió una mano para ayudarlo a levantarse. Te prometo que serás recompensado por este regalo como te mereces. O se puso de pie y agarró la mano de Riquilla para estrecharla. En un instante, Redestro activó su meta habilidad y giró a O como si fuera una marioneta, agarrando la cabeza del hombre con su mano libre. Con la muerte de un traidor y una tumba sin nombre. Susurró Redestro en el oído de O. Un movimiento de muñeca rompió el cuello de Katasio y cayó sin vida al suelo. Además de analizar la memoria USB, los técnicos de Felgod Incorporated también tendrían que eliminar cualquier evidencia de que O hubiera ido a Deika. Ocultar un cuerpo no bastaba para desviar las sospechas. Al menos no manchó el suelo con sangre. Riquilla se ajustó los gemelos mientras pasaba por encima del cadáver, salía por la puerta y se dirigía a la cena. Ojalá disculparan su tardanza.